Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Buen día, bienvenidos a esta asesoría de Matemáticas 3. Vamos a dar un breve repaso acerca de las razones trigonométricas antes de empezar con las actividades de esta asesoría. Pongan atención. Primero, vamos a poner de este lado las razones trigonométricas, que tú ya conoces. Sin embargo, como podrás darte cuenta, existen problemas que no te están preguntando cuál es el valor del ángulo o cuál es el valor de sin, cos y tan, sino te están preguntando cuál es el valor de la hipotenusa o del cateto opuesto o del cateto adyacente. A veces no podrás determinar estas medidas por medio del teorema de Pitágoras, sino que lo tendrás que realizar por medio de las razones trigonométricas, las fórmulas que ya conoces. Entonces te podrás haber dado cuenta que las razones trigonométricas dan el valor de sin, cos y tan. ¿Cómo es posible que estas puedan arrojarte los valores de un triángulo rectángulo, que serían la hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente? Para eso hemos puesto esta tabla. Observa con atención. En una primera instancia, nosotros tenemos sin del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Nosotros tenemos aquí un triángulo para que tú te puedas orientar. Aquí nosotros tenemos el ángulo alfa. Este es el que vamos a utilizar. Si este es el ángulo que nosotros vamos a utilizar, toma en consideración B es su cateto adyacente, porque es el que está junto al ángulo. A es el cateto opuesto, porque es el que está opuesto a este. C viene siendo la hipotenusa, porque es el que está contrario a los 90 grados. Tenemos el primer despeje. Aquí puedes observar que sin del ángulo ya está del otro lado del igual, y lo que queda despejado es cateto opuesto. Este viene siendo entonces nuestro primer despeje, cateto opuesto. Sigue el ejemplo. Si nosotros queremos encontrar cateto opuesto, que en este caso lo llamamos A, sería A es igual a sin del ángulo multiplicado por el valor de C. Despeje 2. Ya despejamos cateto opuesto, ahora le corresponde a hipotenusa. Hipotenusa es igual a cateto opuesto dividido entre sin del ángulo. Siguiendo nuestro ejemplo, recuerda que la hipotenusa está representada con la letra C. Entonces quedaría C es igual a, porque es nuestro cateto opuesto, siendo dividido entre sin del ángulo. Siguiente ejemplo. El ángulo. También el ángulo que esté pegado a sin, a cos o a tan, se puede despejar, quedando de la siguiente manera. Observa este menos 1. Quiere decir que vas a utilizar la razón inversa. Y quedaría, el ángulo es igual a sin inversa, que va a multiplicar a cateto opuesto entre hipotenusa. Sigue el ejemplo que le pertenece al triángulo de color azul. El ángulo entonces, el ángulo alfa, va a ser igual a sin a la inversa multiplicado por A entre C. Pasamos entonces a la siguiente razón. Ahora le corresponde a coseno. Coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente, B. Hipotenusa, C. B entre C. Bien, ahora vamos a despejar las literales de esta fórmula. Primero, cateto adyacente. Si nosotros despejamos y dejamos sola cateto adyacente, entonces quedaría cateto adyacente es igual a coseno del ángulo multiplicado por hipotenusa. Continuamos con nuestro ejemplo. ¿Quién es cateto adyacente? B. ¿Quién es hipotenusa? C. Entonces, B es igual a coseno del ángulo multiplicado por C. Pasamos al siguiente despeje. Hipotenusa.
La literal hipotenusa o la variante hipotenusa va a quedar despejada como cateto adyacente dividido entre coseno del ángulo. Siguiendo otra vez nuestro ejemplo. Cateto adyacente, B. B entre coseno del ángulo. Y para finalizar, el ángulo. El ángulo queda despejado como coseno a la inversa multiplicado por cateto adyacente entre hipotenusa. Si nosotros seguimos el ejemplo, entonces el ángulo alfa es igual a coseno a la inversa multiplicado por B entre C. Pasamos a la última. Tangente del ángulo alfa. Tú sabes que la fórmula de tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y te recuerdo, estas tres ya te las debiste de aprender de memoria. Estas solamente son un despeje, que lo puedes realizar por medio de operaciones inversas. Solamente se te está desglosando en esta tabla por si quedaba alguna duda. Primer despeje, cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a tangente del ángulo multiplicado por cateto adyacente. Si nosotros seguimos nuestro ejemplo de el ángulo alfa, entonces nuestro cateto opuesto es A. Nuestro cateto adyacente es B. Por eso queda A entre B. Aquí quedaría nuestro valor es igual a tangente del ángulo multiplicado por B. Pasamos a al siguiente despeje. Cateto adyacente. Cateto adyacente es igual a cateto opuesto entre tangente del ángulo. Siguiendo nuestro ejemplo, quedaría B, porque B es el cateto adyacente porque está pegado al ángulo, es igual a A dividido entre tangente del ángulo. Y para finalizar, el ángulo. El ángulo viene siendo tangente a la inversa multiplicado por cateto opuesto entre cateto adyacente. Siguiendo nuestro ejemplo y sabiendo que cateto opuesto y cateto adyacente vale A y B, quedaría el ángulo es igual a tangente a la inversa, que va a multiplicarse a A entre B. Si es necesario que tú apuntes estas fórmulas para que puedas realizar los ejercicios que te pide tu libro, hazlo. Y tienes que verificar muy bien quién es tu cateto opuesto, quién es tu cateto adyacente. Debido a que si utilizas la fórmula incorrecta porque te has confundido de quién es quién, tu resultado de todas formas sería incorrecto. Pero si tú usas la fórmula correcta y te equivocas en los valores, también tendrías un error en tu respuesta. Por eso es importante que tú hayas aprendido las tres fórmulas y que hayas aprendido quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Bien, hasta aquí vamos a concluir con esta serie de despejes de las razones trigonométricas. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Gracias. Ok, muy bien chicos, continuando con las actividades de este video, vamos ahora a ver cómo vamos a utilizar las razones trigonométricas que nos acaban de explicar en tres problemas que vas a encontrar en tu libro. Tenemos número 5, responde cada pregunta considerando el bosquejo que describe la situación, que son las figuras que te voy a presentar a continuación. Vas a desarrollar el planteamiento y obviamente le vas a dar solución a cada uno. Tenemos nuestro siguiente ejemplo en el que podemos observar que se forma un ángulo de 73 grados y un papalote de color verde podemos observar que tiene el hilo. La pregunta en este problema es, ¿qué tan alto está el papalote? Con una flechita roja te estamos indicando qué es lo que tienes que encontrar, es decir, qué medida dentro del triángulo que se forma es la que tú debes encontrar. Retomando todas las fórmulas y despejes que el profesor nos acaba de explicar, podemos deducir cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar, siempre empezando por identificar cuáles son los datos que nosotros conocemos en nuestro proyecto. Tenemos nuestro ángulo agudo que es de 73 grados. Conocemos esta parte, que si ya entendimos cómo funciona el cateto y la hipotenusa, sabemos que esta es la hipotenusa y tenemos que encontrar este lado, que si entonces tomamos como referencia este ángulo, sabemos que este es nuestro cateto opuesto. Entonces, me piden encontrar el cateto opuesto, conozco la hipotenusa y conozco la medida de mi ángulo.
Regrésate a la explicación del profe Osman y deduce cuál es la fórmula o la razón que tendría que aplicar para este problema. Para el número 2 tenemos ahora, ¿qué tan lejos está el auto? Tenemos el edificio, tenemos el auto y podemos observar que nuevamente conocemos una medida y un ángulo. En este caso, la altura del edificio que es de 25 metros y conocemos un ángulo que es de 48 grados. Regresando a algún contenido que tuviste en segundo grado, recuerdas que había algo que se llamaba ángulos internos y la característica que tenían era que tenían la misma medida. Eso significa que si aquí el ángulo es de 48, entonces el ángulo que vamos a conocer aquí también es de 48. Si tomo como referencia este ángulo agudo, nuevamente, ¿qué vendría siendo esta altura de mi edificio? ¿Mi cateto opuesto o mi cateto adyacente? Y nos están preguntando, ¿qué tan lejos está el auto? Nos están pidiendo encontrar esta medida. Que nuevamente, si este es mi ángulo, ¿esto qué vendría siendo? ¿Mi cateto opuesto o mi cateto adyacente? Y por último, tenemos el tercer ejercicio que nos dice, ¿qué tan ancho es el río? Aquí nos están pidiendo, o te están pidiendo, que encuentres el ancho del río que está representado con esta línea. Está representado con esta línea y que te estoy indicando con la flecha de color rojo. Nuevamente, conoces la distancia de aquí que formaría a tu hipotenusa y vamos a decidir cuál es el ángulo que vamos a utilizar como referencia. Podemos nombrar ángulo alfa o ángulo beta. Ya como tú decidas nombrarlo, después de que los hayas nombrado, entonces identificas qué razón trigonométrica vamos a usar. Recuerda que no va a ser la razón trigonométrica como tal la que vayas a utilizar siempre. A lo mejor necesites una razón despejada o a lo mejor necesites un inverso. Aquí depende mucho de cómo razones para resolver tu problema. Un dato curioso aquí es que probablemente no sea necesario utilizar alguna razón trigonométrica. Si nos regresamos a contenidos anteriores, podemos observar que estamos trabajando sobre un triángulo rectángulo y conocemos las dos medidas de este triángulo. Podríamos entonces aplicar también un teorema de Pitágoras. Bien, eso fue todo por el momento. Continuamos con la siguiente lección. Hola chicos, buen día. Continuando con las actividades de esta sesión, vamos a seguir trabajando con aplicaciones de las razones trigonométricas de la sección cierre. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Tenemos el siguiente ejercicio. Alfonso desea calcular la altura de dos edificios. Él está en el edificio más alto y desde la azotea mide el ángulo que hay entre el edificio más alto y el más bajo. Sofía, que está abajo del edificio más bajo, midió la distancia entre los dos edificios y el ángulo de la base del edificio más alto a la parte más alta del edificio más bajo. Nos dan la siguiente figura para poder resolver. ¿Qué nos está pidiendo en este ejercicio? En el inciso A me pide, con la información que tiene Alfonso y Sofía, ¿podrían obtener la altura de cada edificio? ¿De cuánto es? Nos están preguntando la altura de cada uno de los edificios. Tenemos nuestro primer edificio, que es el más elevado, y el segundo. ¿Cómo vamos a realizar este ejercicio? Vamos a ver qué datos tenemos. Es muy fácil utilizar, o ya estamos más familiarizados con el teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras solo lo podemos utilizar si conocemos dos lados de nuestro triángulo. Si no conocemos dos lados de nuestro triángulo, no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos que recurrir a razones trigonométricas, que ya el profesor Osman te había explicado cuáles son todos sus despejes y cómo se plantean en relación a nuestro triángulo rectángulo. Entonces, tenemos este esquema. Tenemos nuestro edificio. ¿Qué datos tenemos para este edificio? Aquí nos tienen formado un triángulo que está... ¿A cuánto de distancia está este edificio del otro? Está a 100 metros. ¿Qué ángulo forma desde este punto a la base del primer edificio? Forma un ángulo de 25 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo y un lado.
¿Podemos utilizar el teorema de Pitágoras? No podemos utilizar. Entonces vamos a recurrir a razones trigonométricas. Tenemos que plantear nuestro esquema y ver qué razón trigonométrica nos va a servir de acuerdo a nuestros datos. ¿Ok? Para hallar el segundo edificio aquí, no podemos hacer que esta hipotenusa llegue hasta aquí porque entonces no conoceríamos la distancia que hay desde este punto aquí. ¿Hasta dónde abarcaría nuestro segundo triángulo para hallar la altura de este edificio? Aquí podemos trazar una línea paralela a la distancia que hay de la base del primer edificio al segundo. Ahorita lo vamos a explicar con un esquema en la pizarra. Entonces estaríamos trabajando con dos triángulos para hallar la altura del primer edificio. ¿Ok? Para visualizarlo realizamos el siguiente esquema. Tenemos el mismo esquema que del ejercicio. ¿Ok? Aquí tenemos el primer edificio, que le vamos a llamar el primer edificio altura 3. ¿Cómo voy a hallar esta altura 3? ¿Ok? Nuestro segundo edificio es altura 2. ¿Cómo voy a hallar esa altura 2? Y aquí vamos a formar otro triángulo rectángulo. Lo que les había comentado, vamos a trazar una línea paralela a esta. ¿Qué medida va a tener esa línea? Va a tener una medida de 100 metros. Entonces vamos a tener este triángulo con el cual vamos a trabajar y aquí otro. Aquí está nuestra altura 2 y nuestra altura 1. ¿Okay? Ustedes ya por razonamiento van a determinar cuál sería su altura 3. Si aislamos nuestros triángulos para trabajar, vamos a trabajar primero con este triángulo de 60, que tiene un ángulo agudo de 65 grados. Okay. Para este triángulo, que es este mismo que está aquí, el que estamos formando acá, ¿qué datos tenemos? Tenemos un ángulo que le podemos llamar alfa de 65 grados. ¿Okay? ¿Qué otro dato tenemos? Para este ángulo, ¿cuál sería su cateto opuesto? El lado que se encuentra opuesto a este ángulo. Ustedes lo pueden observar y van a poner su medida. Cateto opuesto, ¿cuál sería? Y me están pidiendo el cateto adyacente, que vendría siendo la altura. ¿Okay? Si estoy entre mis datos, estoy mencionando cateto opuesto y cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica voy a utilizar? Ustedes ya van a definir qué razón trigonométrica. ¿Ok? Dependiendo, una vez que ustedes ya hayan determinado su razón trigonométrica, van a ver cuál es el valor desconocido y van a despejar. Se van a guiar de la tabla que anteriormente habíamos visto. Una vez que ya tengan determinada su altura 1, van a conocer esta tabla. Ahora vamos a trabajar con este segundo triángulo. ¿Okay? Este triángulo tiene un ángulo agudo de 25 grados y una base de 100 metros. La altura 2 es lo que estamos buscando. ¿Okay? Entonces, ¿qué datos tengo para este triángulo? Si este es mi ángulo alfa, ¿cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente? Y con eso yo ya puedo hacer un despeje y encontrar mi altura 2. Ustedes van a determinar con qué razón trigonométrica están trabajando. Básicamente esto es lo que tienen que explicar en su procedimiento. ¿Qué razón trigonométrica estoy utilizando? ¿Cómo hallé mi altura 3? O sea, les estamos dando pistas para que ustedes puedan realizar el ejercicio 2. Aquí les tenemos marcado las alturas que están buscando. ¿Ok? Con la flechita. Continuando con las actividades, en la página 262 van a encontrar una sección que se llama Lo que aprendí. ¿Qué les dicen? En tu cuaderno haz una tabla como la que se muestra, explica con tus palabras los siguientes conceptos o procedimientos, compara tus anotaciones con la de tus compañeros. Bueno, esto lo vamos a omitir por el momento. Lo pueden trabajar en el libro, no hay ningún problema si les alcanza el espacio. Si no, pueden anexarlo en una hoja y enviar la fotografía. No hay problema por eso. ¿Qué van a hacer en esta sección? Ustedes van a poner su explicación de qué son las expresiones de segundo grado equivalentes.
En este caso dice, son expresiones que representan la misma variación cuadrada. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación cuadrática x cuadrada más 3x más 2, que es igual a x más 1 por x más 2. Son expresiones de segundo grado equivalentes. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos la multiplicación de estos dos binomios, vamos a obtener la misma expresión. ¿Ok? Son 15 conceptos que ustedes van a realizar. Ok, chicos, aquí, respetando nuestra sana distancia, vamos a despedirnos. Les agradecemos que hayan puesto atención a todos nuestros videos, esperamos que les haya sido de mucha utilidad y esperemos verlos pronto. Recuerden, esos son los correos a los que ustedes deben enviar sus actividades. La fotografía de la página del libro debe ser completa, que incluya el número de página. Gracias.